parte de la operación, y antes de eso está el mercado un día antes, está el mercado interdiario, también está el mercado de un día antes, el mercado a largo plazo, pero eso es porque es despachable, cosa que la energía renovable, si estamos dentro de la generación distribuida, no es despachable. Ahí está el problema de lo que habla la profesora, de que, oye, si tú me das un mecanismo de predicción, que es lo que se maneja, pues sí, podríamos empezar a hablar de despachabilidad, o sea, despachable el sistema, pero si no, sería imposible. Entonces, claro, hablas de la parte de, en los objetivos está plasmado la parte del mercado, pero también está como solapado que quieres resolver a la misma vez la parte de operación. Entonces, bueno, no sé, creo que... Sí, precisamente. ¿Cuál fue uno de los afanes? Es lo que nos pusimos a mirar, es un poquito ese comportamiento que va a tener quien maneja todo el sistema de red cuando llegue alguien y entre y diga, oiga, un momentico, yo voy a trabajar y hacer cosas que usted hace. ¿Y por qué vas a entrar? El mecanismo de entrada no solamente subyace en esa parte técnica, económica, sino es cómo vamos a empezar a hablar con ese operador que siempre ha manejado las cosas. Entonces, estamos hablando de los dos productos, enfocándonos a diferentes consumidores o a diferentes personas que lo van a requerir. El hecho de los servicios auxiliares son los que se van a vender a ese operador de red que habitualmente me abastece y que si me va a ver allí con ese mecanismo integrador me va a decir, ¿qué vas a estar tú haciendo acá? No, mire, no se preocupe, no vamos a estar rivalizando, sino que todo ese tipo de problemas que usted tiene en un momento dado nosotros podemos ayudárselos a subsanar. ¿Sí? ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Con qué recursos lo vas a hacer? Con los recursos de generación distribuida que en un momento dado tengo. El operador de red está año a año invirtiendo en una serie de infraestructura, de sistemas de filtros, por ejemplo, de compensadores, incluso tiene que invertir hasta incluso en fax, en los sistemas de transmisión de alterna flexibles. ¿Sí? Resulta que los fax han bajado de precio. Tenemos bancos de condensadores en las empresas. ¿Sí? Tenemos sistemas analizadores de red, ¿sí? Tenemos una muy buena cantidad de cosas. La generación distribuida puntualmente, el caso por ejemplo de la eólica, ¿sí? Cuando utilizo yo generadores asíncronos, ¿sí? Yo puedo en un momento dado, a través de mi generador, sin que me esté aportando energía a la red, paliar una situación por ejemplo de excesos de energía reactiva. ¿Sí? Muchas empresas lo hacen, nuestras cementeras lo hacen, reciben pedidos, oye, ¿cuánto puedes conectar tú ahorita? Porque tengo una cantidad de energía reactiva en la red, conéctame las máquinas así no las estés utilizando, pero después cruzamos cuentas. ¿Sí? Claro, pero aquí... después de allí, la energía que tenga excedente que se vaya... Pero es que el punto álgido aquí es que tú no tienes el recurso de forma despachable como la generación convencional. Claro. Entonces ahí es donde viene lo que, cómo, o sea, repito lo que dice la profesora, del cómo lo vas a sacar, dónde lo vas a sacar, y en verdad que, aunque tú lo mencionas, debes hacer un estudio estocástico, o sea, debes recolectar datos, y luego empezar con esos datos, empezar a trabajarlos y ver qué puedes sacar. O sea, esta herramienta debería alimentarse de esos datos estocásticos para poder por lo menos entrar en alguna predicción de corto plazo, no sé, ese mínimo con que voy a trabajar. Con que tú vas a exactamente un par de días o unas horas, bueno, eso de una semana, bueno, ya es un reto, es un reto, pero sí se estaba pensando ya en eso. Vale, una cosa que bueno, ya, usuario no regulado, estás hablando del colombiano, ¿verdad? Sí, el mercado colombiano de usuario no regulado, como lo señalaba, 0.1 megavatios de potencia, 55. Este agente que va a estar en este mercado energético, este DER, va a ser solamente de energía, de generación. Pero también va a haber un agente tipo consumidor que va a tener la posibilidad de regular su demanda. Lo que estamos hablando de interrumpibilidad. Entonces son dos cosas que también hay que diferenciar, porque una planta eólica no va a hacer eso. No sé, es decir, digamos, un consumidor muy alto, bueno, ahí entraría lo regular o no regular, un consumidor de una planta industrial que diga, oye, estoy funcionando al 60% de mi capacidad y yo puedo desconectar ese otro 40% que no lo estoy utilizando, pues podría entrar dentro de esto de los DER, pero él no inyecta energía al sistema para nada. Lo que hace es desconectarse
y da la posibilidad, el margen amplio para el operador, vuelvo otra vez, entonces ya sería el operador del sistema, sí, para poder maniobrar de manera flexible a cualquier evento que pueda suceder. Eso es una de las cosas que... Vale, ya entonces sería a corto plazo, estaríamos a nivel de operación y se proponen nuevos actores. Un nuevo actor. El nuevo actor sería entonces aquel que, un agente, sí, un nuevo agente, esa es la palabra, que sería el que va a tratar de buscar esa energía, por ejemplo, en las virtuales, en estas plantas virtuales, y va a tratar de ofertar. Y luego vendría el otro actor, el otro agente, que sería el operador del sistema, que va a decir si eso es viable o no es viable. Exacto. Ese es prácticamente todo Sí. lo de la... Un punto ahí, si me lo permiten, Vale. es que en los recursos energéticos distribuidos no estamos cerrando el hecho a la generación distribuida únicamente a partir de renovables, ¿sí? También sino puede- que estamos planteando en algunos de los trabajos una muy buena cantidad de ellos soluciones híbridas que se apoyen en energías, si bien consideradas no renovables, que sí nos den un poquito más de esa energía firme. Particularmente hemos estado trabajando sobre las microturbinas, ¿sí? Que están a gas, se pueden reconvertir para no sacar esa fuente, reconvertir para estar utilizando, por ejemplo, biogás en un momento dado, y que ya me permiten tener ya un techo firme de energía en un momento dado que puedo ofertar. La estocacidad, claro, hay que contemplarla para generación distribuida a partir de renovables, que son obviamente muy aleatorios, pero cuando ya empezamos a interactuar con esquemas híbridos, ya pues eso valía un poquito la situación y lo hemos estado abordando en algunos trabajos. Y también has hablado también de las microredes, has hablado también de los sistemas de almacenamiento. Sí. Vale, todo ello, claro, de la parte de mercado es muy fácil, porque bueno, es posible de que esas microredes en algún momento se hayan desconectado de la red, entonces ya no consumen, y bueno, ellos serían como un usuario que está regulando su demanda. Perfecto. Sí. O ya la parte de operación de esas microredes no la vamos a tocar acá. No vamos a tocar nada de eso. Sí. No, es más, la aparición de las microredes, o sea, quisimos en el momento tomar los mejores elementos de lo que se tiene a nivel de integración de red, que son particularmente los SCADA, las plantas virtuales de potencia, las microredes. Las microredes en nuestro contexto empiezan a surgir cuando todo el mecanismo integrador quiere en un momento dado ofrecer un servicio a la red y decirle yo me puedo desconectar y puedo hacer sectores, segmentaciones, ¿sí? Para que en un momento dado usted un pequeño sector de esa topología de red lo gestione mejor, señor operador de red, sin problema. Vale. Es más, quiero compartirles porque pues, el proyecto es el hijo de cada uno de nosotros. Ya nos atrevemos a bautizarlo y lo tenemos como DDVPP. Es una Dynamic Distribution Virtual Power Plant, ¿sí? Una planta virtual de potencia a nivel de distribución donde no se ha trabajado y que sea dinámica en el sentido de que no solamente oferta energía como lo hace la BPP clásica en generación, sino que oferta sus servicios auxiliares y se acomoda a esa dinámica de lo que llega a necesitar. Y sus usuarios entran y salen. Y el motor de cálculo va a ser una optimización. Sí. Vamos a tener ahí, vamos a modelar la planta y todo. Claro. Vamos a tener, Eso está muy aunque bueno, veo que ya, sí, ya empezamos a hacer la interfaz, bueno, casi me dicen muchas cosas. Sí. De lo que... Y trabajamos ya en los algoritmos de optimización, incluyendo a nuestro incipiente mecanismo de integración, interactuando ya con algunos agentes de distribución en una red como la que tenemos nosotros, y empezamos a ver ya algunos, por ahora, hechos dramáticos, y es que pues, sale el precio muy oneroso, ya relativamente casi el doble de lo que se tiene de una empresa de distribución normal. Tomando algunos recursos hicimos ese modelamiento, pero estamos, digamos, optimistas en el sentido de que solamente está ofertando ese servicio y de que estamos viendo un mercado con un despacho a nivel de distribución convencional, pero no van a estar allí únicamente este mecanismo integrador, sino que él va a permitir en un momento dado estar justo en el lugar que debe estar, aliando situaciones de emergencia. ¿Ya? Ese precio, ese costo de oportunidad que se presenta en el momento de subsanar una falla va a ser algo importante. Y una última cosita, yo les dije a ustedes la parte normativa no la quisimos tocar, pero está ahí, permea todo, porque no me puedo mover más allá de lo que la ley me permite. Claro. Y el otro aspecto que si bien tuvimos algunos momentos de discusión, no quisimos tocar específicamente, es el medioambiental, ¿sí?
Y si yo quiero señalarles a ustedes con todo la seguridad, es que no va a ser el único producto, la energía y el servicio solar, sino que vamos a tener muy probablemente los certificados de energía renovable cuando yo empiece a pasar de 1 megavatio a la potencia que puedo ofertar. O los mismos MDL, los mecanismos de desarrollo y limpieza, sobre todo cuando integre agentes como los que les mencioné del centro de acopio de basuras, producción de energía. Entonces, este cloud computing que tienes aquí, esta nube pues, la puedes alimentar con todos esos datos estocásticos y ahí empezar a ver esas curvas de predicción que pueda tener tanto el recurso energético como también la demanda. Ahora bien, hablas aquí de la nube, pero ¿y la escala? ¿Por qué entonces lo mencionas en el documento? Señor. ¿Por qué mencionas el escala? Porque el escala, claro, es de medición, de transmisión de datos y todo eso. Y aquí la nube como que también va a ser el mismo... Va a ser parte de eso, sí. O sea, nosotros es como redundante. Nos apoyamos en lo mejor de cada una de esas propuestas de integración. Vale. Como las microredes, los SCADA y las BPP. Vale. Y tomamos de allí lo mejor para crear una nueva propuesta. Una nueva propuesta de comunicación, de almacenamiento de datos, tratamiento de datos, y todo eso. Bueno, no me queda ninguna otra pregunta. Muchas gracias. Luis Alejandro. Bueno, creo que hemos venido discutiendo el tema desde cuando empezó. Conozco un poco más que por obvias razones, que los otros jurados en este momento de su trabajo. Digamos que las observaciones principales que tenía ya las han mencionado pues, los profesores. En cuanto a que sigo viendo ambiguo el tema, o sea, no veo la concretización, cada vez lo veo más concreto. O sea, una de las cosas que le reconozco es que desde como empezamos el tema y a como está en este momento, pues lo veo un poco más enfocado. Sin embargo, estoy muy de acuerdo en lo que mencionan ellos en cuanto a que se tratan de hablar muchas cosas al tiempo y al final como que no llego a algo concreto que yo quisiera saber como, bueno, esto es lo que quiero resolver. A mí se me siguen mezclando muchas cosas de mercado con cosas técnicas que no veo, digamos, cómo hace usted la conjugación de ambas cosas para una respuesta A. Por lo que hoy le entendía y hoy digamos que me da una visión más clara de lo que quiera es proponer un nuevo agente de mercado, más o menos, es lo que yo entiendo, que se llama planta electoral de potencia con el nombre dinámico que lo están queriendo colocar. Y ese agente de mercado va a integrar posibles recursos distribuidos, aleatorios o no aleatorios, de almacenamiento, de compensación, de X, Y, Z opciones. ¿Sí? No veo concreto qué, porque es que cuántas opciones tenga yo en un sistema, no se imagina cuánta cantidad. Vamos a incluir todo lo posible, es decir, almacenamiento, generación eólica, generación fotovoltaica, cargas industriales, cargas con respuesta a demanda, cargas que sí, todas las posibles, y usted va a implementar todas las posibles combinaciones aleatorias, etcétera, dentro de su algoritmo. Sí, ingeniero, sí, esa es la pregunta. Sí. Pues de todos los elementos de DER que hay pues en la literatura se manejan más o menos unos 6-7, nosotros vamos a centrarnos en los mecanismos de respuesta de la demanda y en la generación distribuida, ¿sí? Concretamente, en esos dos. Ahora, porque viene un aspecto económico y técnico. Cuando yo recibo una petición de una energía que en un momento se requiera, obviamente tengo que coordinar procesos de conexión, ¿sí? Que estén hablados con el operador de red para que él sepa que en un momento dado esa troncal, ¿sí? Va a estar recibiendo un flujo en un sentido contrario, o sencillamente voy a tener que avisarle al operador de red para efectos muy puntuales. Por ejemplo, la generación distribuida que yo conecte le va a estar variando los alcances de la protección que el señor tiene allá, ¿sí? Entonces él tenía unos sistemas que actuaban frente a unas corrientes de corto y que ahorita va a tener que adaptarse. ¿Por qué? Porque en este momento entró mi sistema de generación distribuida, ¿sí? A dar respuesta a un requerimiento económico. Por esa razón me excuso si de pronto no fui muy claro en eso. Voy a atender esa respuesta a ese problema de crear un agente económico, eso es claro, pero yo entiendo que este agente económico está vendiendo un producto y que ligado a esa oferta de la energía a la que quiere responder, tiene que
arreglar algunos aspectos técnicos en un momento dado, ¿sí? Tengo que garantizar algunas cosas importantes. Entro como agente nuevo a ofertar un producto y ya hay unas cláusulas estipuladas para la calidad de ese producto. A mí me toca acogerme a eso, y eso desde el punto de vista técnico me implica que solucione algunos problemas. Por eso está la parte económica y técnica. Yo tengo un agente, pero yo sé que me va a tener que atender unas cosas. En concreto, lo que hablamos de, por ejemplo, el sistema de sincronización, ¿sí? No es aparentemente estoy respondiendo a una cantidad de energía que me pidieron, pero en el momento de que yo vaya a entrar no puedo conectar sencillamente mi sistema de inversor y mire a ver qué pasa. No, espera un momento, tengo que calcular las impedancias y ese tipo de situaciones tengo que concretar. Okay. Esa es la pregunta que tenía en el principio. Estamos concretizando un poco más. Respuesta de la demanda y generación distribuida. Generación distribuida hay muchísimo. Sí. ¿Qué tipo de generación distribuida, digamos, integraríamos y por qué razones esas y no otras? Bueno, inicialmente hemos abierto el panorama a soluciones híbridas, ¿sí? Hemos querido que para nuestro ámbito aquí hemos probado la fotovoltaica, ¿sí? Hemos pensado en los diseños que tenemos de trabajo con energía eólica, trabajar particularmente enfocándonos a las eólicas lentas que se apoyan en una tecnología muy particular que es la de Permanent Magnet, para que el sistema de excitación de alimentación pues ya no sea un problema adicional para el sistema. Ya dan muy buen rendimiento, pero hemos tenido en cuenta de que la posibilidad de estar ofreciendo un mínimo de energía en un momento dado respondiendo a requerimientos energéticos no los puedo necesariamente solventar con energía de generación distribuida de renovables únicamente. Entonces por eso en la mayoría de trabajos que hemos implementado hemos puesto a las microturbinas ya como una fuente de generación adicional. Estamos hablando de generación distribuida no solamente de las renovables, sino de las no renovables. Pero renovables está restringido, porque cuando habla de renovables, yo le comentaba hasta geotérmica. Claro, entonces por eso el tema de la concretización, exactamente, tipo de fuentes. Sí. Y más allá del nombre de la fuente, yo lo dividiría, no sé si en aleatorias y no aleatorias, si es que dentro de las renovables usted encontraría en aleatorias, puede que viva más en cierta forma, pero eso se lo dejo como pregunta. Sí. Ya que estamos hablando, respuesta de demanda de generación distribuida. Sí. Ok. Entonces, pues, y lo acaba de mencionar hace un momento, me he mezclado cosas técnicas que no sé, digamos, si van a la concreción o se van a meter hasta ese detalle. Dos cosas que veo, que lo ha mencionado dos veces en esta presentación, el tema de sincronización. Pues el tema de sincronización per se por la tecnología ya está resuelto. Sí, pues vamos. Entonces, o se va a meter pues en el diseño de la electrónica de potencia de una cosa a otra, porque pues según como lo veo sí, o como lo trata de plasmar sí, claro. Toca tantos aspectos en su presentación, tantas cosas, de esto, lo otro, que eso por un lado es muy bueno y una justificación a que usted ha hecho una revisión geográfica muy amplia, no solamente de un aspecto en general, sino de muchas cosas, porque se nota que maneja el tema, pero que también me hace ver que se va a extender demasiado en muchos detalles. Por ejemplo, a mí me da a pensar que en algún momento me hablaba hasta de electrónica de potencia y el funcionamiento de las cosas, ¿vale? Sí. Por ejemplo, en la fase 3 de la metodología, en metodología, marco metodológico de investigación, tercera fase, hay un tema aquí que dice: la selección de elementos técnicos y económicos deberá ser, para esta actividad se valorará la estabilidad de la red en lo referente a perfiles de tensión, el cambio de balance y flujos de potencia en la red al conectar elementos de DER como generación distribuida y mecanismos. La selección óptima me está hablando de tres cosas al tiempo: estabilidad, flujos de carga, despacho económico. Todo eso lo va a integrar, estabilidad transitoria. O sea, vamos a mí se me hace que trata de integrar tantas cosas que se va demasiado a lo amplio y no hay concreción en ningún aspecto. Y yo sigo volando en ese aspecto final, que de hecho los dos profes lo han mencionado, pues no hay concreción en los objetivos. ¿Sí? Y otro aspecto que yo quisiera también preguntarle en este momento, y es: ¿cómo lo va a valorar? Sí, en ese punto tenemos dos escenarios, ¿no? Como el sistema es un agente económico, un nuevo agente integrador. Una cosa que quiero rescatarles aquí de la parte de la justificación, y es que el jalonamiento hacia la diversificación de matriz energética tiene que tener un fundamento apoyado en los usuarios, ¿sí? Y en los recursos. Si no, los programas a nivel gubernamental que aquí en Europa
van y muy bueno todo, pero no permean si no es la misma sociedad a la que puede integrarse. Ahora, desde el punto de vista económico, tenemos un escenario que estamos trabajando, es con la herramienta Z-Tri, que es una herramienta de mercados, ¿sí? Para trabajar allí la teoría de juegos. Necesariamente consideramos que va a ser un escenario para la verificación de lo que estamos trabajando. Ya desde el punto de vista técnico-económico, pues tenemos, gracias a Dios, un ofrecimiento de la Universidad Nacional Autónoma de México, que nos ha puesto a disposición su red de la universidad. Es una red de 7 anillos para que trabajemos en la parte de mecanismos de respuesta de la demanda. Ellos están invirtiendo ahorita en algunos elementos de generación distribuida y nos dicen, nos agrada el escenario, incluso pues a ti no te implica estarte desplazando necesariamente, porque como estamos apoyándonos en aplicaciones virtuales, para que en un momento dado nosotros tengamos a ellos un escenario de prueba y desde aquí estemos haciendo la gestión. Entonces, pues, digamos que esos son como los dos escenarios. No me atrevería a decir de validación, sino de verificación. La validación es un término, pues al menos hasta donde lo hemos acordado, mucho más extenso para probar a nivel diferentes escenarios. Sí, porque seguramente la validación, pues ya en el escenario real, pues probablemente sería una en un futuro dependiendo. Claro, eso es. Pero sí me quedaba esa duda porque aquí en el documento mencionaba pues de sistemas de prueba y triple, bueno, los modelos para una primera montaje y una simulación está bien, pero para ver una validación, porque necesariamente este tipo de cosas, pues para que puedas publicar ya una respuesta de esto, pues quedarnos a la altura de simulación, pues se queda. No da para eso. Tiene que ser, y pues estamos optimistas de que se pueda dar esa parte. Bueno, y en el caso que no se puede hacer, ¿hay el plan B? El plan B es regresar aquí. Es curioso lo que pasa en nuestro país, pero nos hemos tocado las puertas de la gente de Codensa, que es el que nos abastece, y pues han sido un poquito cerrados a eso, de que podamos hacer pruebas, incluso con los mismos datos los hemos obtenido a través de estudiantes nuestros que van a dar, pero más de la empresa como tal. La idea es que volvamos a tocar puertas allí o lo hagamos en otra parte, pero nos interesa obviamente que el mecanismo se pueda validar en ese escenario real. ¿Y si se les sugiere una emulación, no han pensado? Pues para la parte del mercado, con el Z-Tri, pues digámoslo técnico. Sí, pero en la parte técnica, pues sí, podría ser manejar una red, digamos, un segmento de red más o menos considerable para ver cómo interactúa eso. Porque a la hora de yo lo digo es por ir explorando y bajando, incluso haciéndolo en el tema real del sistema de la Universidad de México, pues van a tener cantidades limitadas de recursos. Entonces quieren integrar todas las posibles fuentes de generación distribuidas, con renovables, no renovables, microturbinas. Ahí lo veo, ya me pongo un poco en el tema de la viabilidad propiamente dicha. Pues y eso va ligado a lo que hemos mencionado bastante aquí, es lo que se pretende hacer, o sea, todo lo amplio que estás pretendiendo. Sí. Bueno, esa amplitud tengo que ser consecuente con lo que les muestro, pues tengo que defenderla en el sentido de que veo que la única viabilidad para el sistema energético, no solamente aquí en Colombia que estamos abordando, sino para los demás, es que necesariamente participemos todos, sobre todo esa parte base de todo el sistema energético a nivel global, que son los recursos energéticos distribuidos que están en posesión de los usuarios. Empecemos a tener toda una red así. Una recomendación, mire, eso es importantísimo, porque usted no va a resolver el problema del mercado eléctrico colombiano con su tesis, perdóneme que yo sea franca, usted se tiene que graduar con 2 aportes al conocimiento que muestren profundidad. Yo creo que en este momento en todas las universidades debe haber más de 100 tesis alrededor del mercado eléctrico colombiano, de las que yo conozco. Entonces, hagamos el granito de arena, que es diseñar esa plataforma para que los recursos, para poder armar un nuevo agente. A mí me parece que eso no lo está haciendo nadie. Eso sería muy bueno. Yo veo que usted está trabajando mucho en la capa física, en el sentido del mercado físico. Esto no es un mercado de contratos bilaterales, no hay gestión de riesgo, no hay coberturas, no hay derivados, no hay opción. Perfecto, es que eso no es grave. Lo grave es cuando uno va leyendo y entonces uno va pensando que se va a hacer todo y al final uno agarra y dice, pucha, no lo agarré bien por usted. Yo creo que lo mejor es que usted tenga un producto claro. Si después de ese producto
hay muchos más elementos fantásticos. Sí, no. Eso va para un postdoctorado 1, para un 2, para un 3, pero usted tiene que tener un productico muy concreto. Mire, hay una tesis de doctorado de un estudiante mío, está haciendo un modelo de despacho estocástico, eso es todo, un mecanismo de despacho estocástico, nada más, no tiene nada más que hacer, no va a salvar el país. Va a formular un mecanismo de despacho estocástico y lo va a resolver con MPC, o sea, concretísimo, puntual, perfecto, y lo tiene que hacer. Entonces eso a uno le da más tranquilidad, porque si no, si empezamos a pegar tantas cosas, y sobre todo, usted puede hacer simulación, pero aquí puedo llegar yo y decirle, no, pero mire, así no son las matrices. Usted me pregunta a mí que qué voy a hacer con esta tarifa, yo no voy a estar en la casa. O sea, uno empieza a hacer una cantidad de cosas, entonces entre más concreto, de verdad es una recomendación. Uno siempre quiere cambiar el mundo con el doctorado y el día que lo está entregando está frustradísimo, terrible, la depresión que le da es tenaz porque se da cuenta que no hizo nada. Qué pena decirlo así, o esa es mi experiencia. O sea, usted no hizo nada, absolutamente nada, y entonces le da una depresión tenaz. Entonces, en la medida en que uno acote el problema y uno mismo tenga las expectativas clarísimas y usted va a hacer oficio que no va a resolver el problema energético del país, que es que además usted no me habla del mercado eléctrico, sino la canasta energética, y entonces uno dice, pucha, se va a resolver todo el problema colombiano. No, usted va a hacer una plataforma para que haya un agente, se pueda configurar como un agente del mercado, se pueda inscribir en el mercado de energía mayorista y pueda participar con las reglas del juego y pueda prever para el día siguiente y para los 2 días siguientes cómo va a manejar los recursos, que básicamente son de carácter aleatorio, estocástico, unos otros no, tendrán que balancearlo, y yo creo que eso es más que suficiente. Es mucho más que suficiente. Entonces, entonces es bueno que uno precise qué es el mecanismo, qué es una plataforma, porque si no usted se va a perder leyendo más literatura y más literatura y más literatura, porque cae una paja, y que el acumulador inteligente, entonces que cómo funciona y que el no sé qué, y entonces usted se va a ir y nunca va a parar. Pues yo veo felizmente que sí se ha hecho cosas. Usted es ingeniero, ¿qué de profesión? Yo soy ingeniero electromecánico. Bueno, me gusta que piense como en sistemas de comunicaciones, que no piense como los eléctricos que estamos tarados con el cuento del mundo real y la frecuencia y el despacho, y eso lo tara a uno porque uno ve el problema dificilísimo. Entonces usted de pronto lo está mirando desde una perspectiva más alta y aproveche eso, pero no meterse en tantos temas es mi recomendación. Muy debe llevarlo a un nivel alto, eso. No llevarlo a un nivel tan bajo, tiene que ser un nivel alto. Porque es que usted me empieza a hablar de regulación primaria y secundaria, claro, yo empiezo con el club de la máquina y el no sé qué, y entonces cómo va a hacer esto, y entonces cómo va a ofertar, y entonces cómo me van a penalizar. No, usted tiene que estar en un nivel alto, lo más físico posible, ya las cositas de corto plazo, usted hace su balance, pero usted, su agente, como para que no se pife y no lo castiguen mucho, pero el que hace todo el despacho es el operador del mercado, el operador del sistema, y luego el que hace todas las transacciones es el operador del mercado. O sea que usted básicamente trabaja con esas reglas. Usted no va, yo creo que usted no va a proponer nuevas reglas para el mercado eléctrico. El mercado eléctrico no hay que cambiar. Si usted logra configurar que este señor se parezca a lo que ya hay, es un paso mucho más fácil de si toca cambiar todo el mercado. Entonces este señor va a ser un agente que usted no sabe de dónde compra y vende, y hace transacciones con la red y tiene acuerditos físicos con la gente que se pueden incumplir por la aleatoriedad de las cosas, pero usted va a ver cómo los usan, y eso es un aporte enorme, porque es que uno empieza a pensar y la turbina y cómo la prendo, luego el dinero, pero no es sistema y resolvería si es viable o no viable. Es viable lo que usted está proponiendo, pero no es su problema. Usted solamente tiene que prepararse para mandar unas ofertas en los términos que se lo tienen, y una vez que lo pongan en el despacho, pues usted tiene que responder y ya. Y usted verá cómo hace sus contratos con sus fulanos allá, que deben ser ojalá lo más físicos posibles y lo menos de coberturas, yo no sé, por ahora, para facilitar la cosa. Pues es como mi recomendación, porque pero está bien a nivel de distribución de focal. Absolutamente, absolutamente. Porque no quise abordar la parte de generación porque no considero que se tenga por ahora ese absolutamente, porque es un agente que va a aparecer en la distribución. Sí, porque la generación distribuida está ahí. Está ahí. Sí. No está en transmisión. Muchísimas gracias.
no sé si los directores profesores tengan ¿Algún comentario? Ustedes, algún comentario. Mira, yo tengo varias cosas para decir. Lo primero, yo siempre trato que el doctorado sea el que proponga, porque yo vuelvo y digo, la tesis doctoral a la postre del doctorando, la tesis doctoral. O sea, yo puedo querer muchas cosas, yo puedo querer muchas cosas, pero muchas veces, y uno lo vivió, yo lo viví muchas veces con mi tutor, que es que él quiere una cosa y se le metía algo en la cabeza y yo le decía, no, pero mira, entonces era una discusión bizantina entre los dos, entre lo que yo quería y lo que él quería, entonces él me imponía y yo no, y en fin, hasta cuando yo le demostraba con el hecho de que mira esto y esto y esto, digo, a la postre el que más debe saber es el doctorado. O sea, yo le doy mis tips, mis cosas, le doy mi norte, pero el que más debe saber es él. Entonces, una discusión que hemos tenido es que para mí eso es una metodología. Yo decía, mira, eso debe ser una metodología, estoy proponiendo una metodología de cómo debe ser eso. Que si le puedo meter esa plataforma donde esté la parte operativa y la parte de comunicaciones y la parte, digamos, de cómo son las transacciones, bienvenido. Hasta ahí y se acabó el asunto. Para mí eso hasta allí. Y chao, te vi. ¿Sí me entiendes? Pero él me dice, no, podemos hacer eso. Listo, yo no tengo ningún inconveniente. ¿Sí me entiendes? Pero yo soy de los que más le acoto siempre. Le digo, no, mira, esto y esto y esto y esto. Para mí eso es una metodología en la cual, si yo paso una plataforma que tenga dos cosas, la parte operativa y la parte de comunicaciones, ¿sí? Porque lo estamos viendo desde el nivel de la red, desde el nivel de la nube, que normalmente la gente no lo tiene porque, pues, no sé, como tú dices, ya los ingenieros electricistas pensamos en cosas demasiado técnicas y no le queremos meter absolutamente nada diferente a la cuestión. Entonces, para mí, hasta allí, para mí sería una tesis más que bien. Para mí sería una tesis más que bien. Una metodología de integración. Para mí sí. Para mí sí. Sí, la plataforma. ¿Cómo pediría la plataforma? Bueno, El producto. el producto es la plataforma, ¿sí me entiendes? Y en ese cuento hay Sí, una pero cosa- la metodología de la gente también, de Sí, cómo se claro, va a mover el Claro, avión. claro, la o sea, lo de la gente, gente y todo el cuento, la claro. historia. Y algo que es importante, la parte importante es la parte de emulación. O sea, uno poder llegar a tratar de hacer una emulación, porque es que validarlo contra qué lo voy a validar. O sea, yo digo, ¿contra qué voy a validar? Si el mercado, o sea, yo no puedo cambiar las reglas del mercado. Lo único que yo le decía es que yo lo único que puedo traer es todo lo del mercado mayorista y traer ese mismo mercado mayorista aquí, a este mercado minorista, quitándole una serie de cosas y simplificando unas simplificaciones. A lo único que yo veía en su momento, lo que veo en el momento. Pero yo decía, ¿para qué nos vamos a complicar la vida con eso? No nos compliquemos la vida con eso. O sea, establecer reglas y entonces yo decía, es que la idea es que eso sea algo más o menos genérico, por eso no aparecía lo colombiano. O sea, vamos a un caso de estudio particular, que es el caso de estudio colombiano. Más sin embargo, esto debe ser algo genérico, que cualquiera pueda en un momento dado meterle otras cosas y lo pueda implementar. Sí, porque si yo decía, es que si se vuelve demasiado reglas, pues yo decía, mira, yo tengo un mercado chileno y yo quiero implementar lo que tú hiciste, es cómodo. Yo decía, mira, para mí es algo genérico en el cual definitivamente vas a trabajar en el caso colombiano, entonces muestras digamos, lo singular o lo particular que es el caso colombiano y haces la aplicación correspondiente. Y se han sacado los asunto. Francisco, que siempre ha sido el que más ganas tenía. Que se parece bien. Bueno, eso está bien. Yo, para que no quiero hacer a mi mamá, digo, fue la que más le rote me dio, entonces esperemos que sea igual. Bueno, yo primero les agradezco, doctor Miguel, a la doctora Ángela y al doctor Johan que nos hayan acompañado, porque pues no fue casual la elección de ustedes como revisores y en verdad esperábamos que nos acompañaran y que bueno que lo hicieron, porque es justamente esto lo que queremos, ¿no? Que esté un panorama grande. Pues en el un tipo extremadamente juicioso de leer, de no temer, como dijo, de recibir el garrote, de no temer a decir y quiero hacer esto, me gusta esto y demostrar que lo puede hacer. Creo, comparto con ustedes que es demasiado amplio, pero salgo muy feliz porque veo el túnel, veo, no sé si la luz todavía, pero veo el túnel. Entonces, muchas de estas cosas las hemos discutido muchas veces, se han ido orientando y creo que con esta discusión vemos cómo acotar este trabajo tan interesante que van realizando Luis Alejandro y que con certeza, como dice la doctora Ángela, le puede aportar ese granito. Ese granito, es que yo le digo, cuando yo creo que yo acá el doctorado y tal vez avancé un picómetro, no sé si para adelante pero para atrás, pero moví la línea un picómetro por ahí y eso sí lo logramos un avance. Bueno. Entonces hagámoslo bien
y bueno, todos tenemos la esperanza de que nuestros trabajos van a aportar realmente al sector y esperemos que así sea, pero pues seamos modestos, hagámoslo y cuando lo hagamos sabremos qué tanto podemos aportarle finalmente al sector y pues integrar con todos esos otros cientos de trabajos que se están haciendo para el mercado, para cambiar este problema que llegó este año, pues ha hecho que ya no son 100 sino 1000 los que quieren hacer cosas, pues aportemos y yo creo que está muy bien y de nuevo les agradezco los valiosos. Yo tomé nota de todos y los vamos a discutir con mucha atención para poderlos integrar. Solo una recomendación, Luis Gallego ha trabajado muchos temas de simulación avanzada en agentes para el mercado colombiano. Sería bueno que usted mirara pues, lo que él ha avanzado de la nacional. Vamos a empezar Es que a mí me parece que algo que es vital en la vida es la condición de entrada. Yo siempre digo que si la condición de entrada, si uno desde el principio hace ese trabajo, este fogueo, en el cual uno pueda cambiar en un momento dado su objetivo principal, su objetivo específico. No, eso no. O bueno, focalizarlo. Pero a mí me parece que es que focalizarlo es precisamente darle esa dimensión. Porque si yo vuelvo y digo que si la condición de entrada muchas veces es perversa, pues la condición de salida va a ser igual o peor. Entonces a mí me parece que es bien importante este tipo de cosas, en el sentido que le hace ver desde el doctorando, que es digamos el actor principal, hasta sus profesores, consejeros y todo el cuento, de cómo va el asunto y cómo es que se debe de focalizar, cómo es que se debe de trabajar de aquí en adelante. Muchas gracias, le agradezco. Una vez más, muchas gracias a ustedes. Gracias.